Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, el horario que nos estén viendo. Si nos están viendo en vivo, buenas noches, o en el país que sea, y si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, el horario que sea también. En este momento estamos en una nueva edición de Arte, en donde vamos a tener un invitado muy especial, proveniente desde México, que creo que esta es la primera vez que tenemos un entrevistado de México, si no recuerdo mal. Pero antes que nada vamos a presentar a mi equipo. En este momento yo soy Matías, el conductor, y acá está mi compañero Román, si no se quiere presentar. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta 14ª edición de nuestro programa llamado Yoquiarte. Así que nada, presentar a nuestro compañero Martín. También tenemos a nuestro compañero Martín, que en este momento está haciendo el host. No nos va a poder saludar, pero estoy seguro que nos manda un saludo muy grande. Y tenemos la suerte de tener un invitado hoy en día bastante completo, la verdad. Tengo anotado acá todas las cosas que hizo porque para acordarme de todo, un poco complicado. Pero tenemos la suerte de tener a un invitado de México, como ya dije antes, que vamos a hablar de su lado actoral, que en este momento se llama Carlos Pedreira, pero vamos a nombrar un poco de las profesiones que tiene. Tuvo de actor de cine, de teatro, TV, fue modelo fotográfico, hizo pasarela, fue pintor, locutor, conductor, no sé, hizo de todo. Yo creo que vuela también. Así que en este momento tenemos el agrado de presentar a Carlos Pedreira. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Román y Martín, por la invitación. Y aquí estamos, y como soy el padrino mexicano, para que más mexicanos tengan su programa próximamente. Perfecto, muchísimas gracias y ojalá que alguna argentina te pueda conocer también, que es una parte muy interesante de poder intercambiar culturas, que es una de las cosas que también está hecha esta radio, obviamente. Por Así supuesto. que, ¿te parece bien para empezar? Muy bien, vamos a ir intercambiando interculturalmente. Perfecto, me alegro. Bueno, entonces en este momento vamos a empezar con el bloque uno, que siempre hablamos de los comienzos del artista en cuestión. Y en este momento, Carlos, te voy a preguntar una pregunta obvia que le hacemos a todos los artistas, porque creo que es muy importante el hecho de cómo empezó a hacer el arte que ejerce. Y vos, ¿desde hace cuánto empezaste con la actuación y cuál fue la razón de que empezaste? Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de que me haya llamado la atención esta cuestión de la actuación fue cuando tenía como 3 añitos de edad, cuando estuve en los Universal Studios en Estados Unidos. Había un show que era el show de Conan, y a mí me impresionó tanto ver toda esa magia de la iluminación, de la escenografía y de los actores, que en ese momento yo supe que quería ser actor. Algo dentro de mí se despertó, y cuando a mí me preguntaban en el kinder que qué iba a ser yo de grande, decía que iba a ser estrella de Hollywood y cantante de rock and roll. Como no canté, entonces me quedé solamente con la imagen y la actuación, pues la fui desarrollando y todo eso. Y a los 11 años aproximadamente empecé a estudiar clases de danza, de diferentes tipos de baile, porque yo era una tabla, era muy tieso para poderme mover, y esas clases me sirvieron para empezar a soltarme, y gracias a eso gané también mi primer concurso de baile en la primaria, y eso me empezó a motivar a querer estar en el escenario. Y cuando fue a los 15 años, comencé ya profesionalmente, se podría decir, estudiando en lo que fue la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Temajac, aquí en Guadalajara, México, en donde había un propedéutico, y ahí inicié lo que sería ahora sí mis estudios profesionales para empezar a conectar y aprender lo que es pues todo esto, el arte dramático. Y a mí lo que yo he hecho principalmente con mi carrera fue hacer muchas, lo que le dicen tablas, o sea, experiencia. Más allá de tener muchos estudios, lo que tengo son mucha experiencia, porque yo llegaba a estar hasta en 3 o 4 compañías de teatro al mismo tiempo, y en una semana podía estar en 3 o 4 obras distintas, que a veces se me cruzaban los cables con los personajes y con todo, pero lo que me interesaba a mí era eso, la experiencia, la experiencia, la experiencia, para poder pues desarrollarme y hacer relaciones públicas. Y la actuación yo creo que para mí fue un punto muy importante durante muchos años en mi vida para poder expresar aquello que no sabía cómo expresarlo a través de mi persona, pero sí lo podía expresar a través de los personajes. Claro. Entonces, esa parte yo creo que de estos inicios, que al principio sí lo hacía por amor al arte, como se dice, o sea, sin cobrar,
Pero cuando ya tuve que pagar yo el departamento y todo eso, pues ya el amor al arte no alcanzaba para la comida, entonces tenía que empezar ya a cobrar y todo este tipo de cosas y parte de poder ir creciendo. Claro, sí, obviamente creo yo que una de las cosas más importantes para poder empezar el camino del arte en este momento, el camino del artista se le llama, es poder ganar la mayor cantidad de experiencia y contactos en lo posible, porque podés ganar mucha experiencia, pero si estás solo en el camino, es muy complicado, la verdad, en ese sentido, pero yo creo que un montón de personas también han tenido la oportunidad y cuando se le ha mostrado la oportunidad, han demostrado que podían dar mucho más de lo que se esperaba de ellos y eso es algo muy importante también. Así es, y es muy importante esto que estás diciendo, o sea, las relaciones públicas, las conexiones, porque alguien podrá tener mucho talento, pero si no tiene los contactos no sirve de nada. Y alguien podrá tener muchos contactos, pero si no tiene el talento o no tiene la práctica, con el tiempo se va diluyendo y se pierde, que es lo que le ha pasado a muchos artistas, tanto a cantantes como actores y músicos y todo eso, que tenían los contactos, tenían, como decís en México, la palanca para poder entrar a los medios, pero con el tiempo el propio público los fue descartando y porque simplemente no tenían sustento. Entonces se requieren ambas partes, la parte de la preparación y la experiencia, junto con el aprenderse a relacionar y tener contactos y conexiones. Claro, claro, exactamente, poder hacer un equilibrio con esas dos cosas en este caso. Pero bueno, ahora yendo con la segunda pregunta, como tuviste mucho para hacer, ahora nos vamos a tratar de centrar un poco en la parte teatral y nos gustaría que nos nombres si tenés alguna obra teatral que sea tu favorita o alguna que recuerdes que te haya gustado mucho, no es necesario que sea la favorita, por ahí tenés muchas favoritas y recordás una en particular, o podés nombrar varias como te parezca a vos. No sé, lo dejo a tu criterio. Sí, bueno, de hecho tengo obras que puedo decir que me marcaron la vida, personalmente y profesionalmente. Una de ellas es Orestes, que está basada en la Orestiada de la mitología griega y fue un proyecto de la Universidad de Guadalajara, un proyecto sumamente grande, que duramos un año de ensayos de 8 horas diarias, de lunes a viernes ensayando, porque era una obra que tenía acrobacia, tenía trapecismo, tenía armas de verdad, la parte actoral, y yo hacía un total de 5 personajes en esa obra, siendo el personaje principal que era Orestes, y hacía de mi abuelo, que era Atreo, de mi tío, que era Menelao, y de 2 personajes secundarios. Entonces, para mí fue un gran reto, porque en ese entonces yo tenía 18 años y tenía que interpretar personajes que tuviesen 45, 50 años, o sea, entonces, el proceso que nos llevó este director, Noelín, que fue el que se encargó de dirigir este proyecto, fue un proceso muy profundo porque además hicieron un casting que yo no tenía contemplado ir a ese proyecto. Yo fui por casualidad o causalidad, mejor dicho, que fui acompañando a un amigo y yo llevaba mi currículum todo arrugado con una mancha de café y dije, pues aquí está mi currículum. Y entonces lo vieron y me invitaron a participar en el propedéutico que se hizo previamente con varias personas, que los demás tenían mucho más experiencia o más estudios que yo. Entonces estuvimos durante un mes haciendo ese propedéutico y entonces el director, a partir de nuestra personalidad, empezó a escribir la obra basada en la Orestiada. Hizo como una combinación de lo que éramos nosotros como personas, los actores, con lo que era la mitología griega, y por lo tanto, por eso tuvo tanta vida este proyecto. Y además se hacía, no era en un teatro tradicional, se hacía en una bodega en donde al público lo tenían que pasar por un sótano para poder llegar a la parte posterior de la bodega. Y en eso tenía una estructura en letra de A, de metal, que tenía en el centro un elevador que subía y bajaba, y entonces toda la escenografía entraba, salía, era como un musical, era una locura completamente y totalmente, todo el estilo griego que era la tragedia, y todos los asesinatos que hay entre los familiares y todas estas cuestiones, fue un proceso sumamente hermoso, profundo, pero llegó hasta cierto punto a trastocarme emocionalmente, porque como había mucho de mi persona en ese personaje y había cosas que a esa edad, a los 18 años, yo no tenía tan resueltas, entonces empezó a haber una forma de proyección que llegué a tener un desequilibrio y no solamente yo, también hubo otros compañeros que también llegaron a tener cierto desequilibrio y demás, porque cuando de pronto
se es muy vivencial, como la técnica Stanislavski, que es el método vivencial, que también estudié todo ello, es sentirlo, vivir el personaje, pero cuando no se aprende a discernir entre un punto y otro, de pronto puede ser un poco delicado. Pero es un proyecto que yo le agradezco muchísimo porque me hizo crecer en todos los aspectos. Y a nivel profesional fue mi primer, bueno, no fue el primer protagónico, ya había tenido anteriormente otros protagónicos, pero ese fue el que realmente se podría decir que me exprimió profesionalmente para mostrar mi capacidad interpretativa, y que después de ese proyecto pues me empezaron a invitar a más proyectos porque fue como una catapulta para ser conocido, que después estuve en otro que también fue muy hermoso y que fue como el otro extremo, Sueño de una noche de verano, que estuvimos en la FIL, que fue la Feria Internacional del Libro, que se hace aquí en Guadalajara, y presentamos obra de Shakespeare, pero de forma musical para niños. Entonces, lo que era la escenografía, los vestuarios, todo hermosísimo, y el personaje era como el otro extremo. Si Orestes, Atreo y todos ellos eran todos lúgubres, como tipo Tim Burton, era muy como el estilo de Tim Burton, toda esa obra, pues esto era como la contraparte, todo ya era en el color. Y además el personaje que yo hice era Puck, y Puck es el duendecillo, que es todo travieso y es súper alegre, pero a mí me costaba mucho trabajo poder conectar con esa parte. Yo era como mucho más dramático, más trágico, me era muy sencillo, la lagrimita y todo ese tipo de cosas, pero no la risa o todo lo que tenía que ver con la diversión. Entonces el director, que fue Rafael Sandoval, al principio de los ensayos me decía que yo era, que no servía, que era pésimo actor, que no valía, bla, 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 y todo eso porque era como muy estricto, y a mí me costaba trabajo poderme soltar a ser pues, como ese personaje de Puck. Y cuando ya fue en los ensayos generales y el día del estreno, cuando me pusieron la caracterización del personaje, pude conectar, o sea, el personaje se volvió una persona, tomó vida propia, y entonces surgió. Y cuando surgió fue maravilloso, que tanto así que el director después se acercó a nosotros, me felicitó y le empezó a decir a todos los demás actores, diciendo, ya ven, así se tienen que hacer las cosas como el señor Pedreira, así que no sé qué, todo lo que me había primero humillado, ahora me reverenciaba. Y yo así de, entonces durante toda la temporada de teatro, él se la pasó alabándome y diciéndome, y pues también eso a mí me hizo sentirme como muy orgulloso de mí y de mi capacidad y de divertirme principalmente. Y ya prácticamente en casi la última etapa de mi profesión, de mi carrera, en el 2000, del 2010 al 2012, hubo otra obra muy importante para mí que se llamó Padre Pródigo, que fue con la que nos fuimos al Festival de Cádiz, en donde también estuvimos en el Drama Fest en la Ciudad de México, y fue una obra de Flavio González Melo, en donde trataba sobre una familia que se queda atorada en el tiempo porque el padre decide ir a comprar unos cigarrillos y se desaparece. Y durante 20 años todos los personajes se quedan emocionalmente congelados, y le siguen guardando la mitad de su closet, le siguen conservando el plato y su silla y todo eso. Y mi personaje que yo llegué a interpretar se llama Nan, y Nan pues era un jovencito de 24 años, estilo como medio punk, muy rebelde, que durante 2 horas y media que duraba la obra, todos sus diálogos eran groserías, todo el tiempo. No había una sola frase que no insultara, era un violento psicológico, y me costó mucho trabajo poderlo interpretar al principio porque yo en la infancia tuve muy reprimido el tema de las groserías, o sea, no estaba permitido en casa que me expresara de esa manera. Entonces este personaje también me llevó como a mi extremo para poder, pues, permitirme como también resolver esos temas personales, y que también este personaje en particular, igual que pasó en Oreste, porque de este era el tema con la madre, y este fue el tema con el padre, que además había cosas muy semejantes entre la historia de este personaje con mi vida personal, con la relación con mi padre, que en donde me terminó también moviendo muy profundo, y que ahí decidí tomar una pausa a mi profesión, que duré 7 años sin estar directamente en la actuación hasta ahora, en 2021, que decidí reactivar mi profesión aquí en Guadalajara. Y son, yo creo que de los 3 proyectos, ha habido muchos, pero yo creo que esos son principalmente los que más
me han movido y me han conmovido y me han hecho crecer y también pues, entrar en crisis. Yo creo que para eso es el teatro, para que las personas se muevan. No, el teatro no creo que esté hecho para que las personas se queden como entraron, sino que al salir de la función tienen que salir movidos por completo, con cualquier emoción. Entonces, creo que estos proyectos hicieron y lograron su cometido y su objetivo y son los que más me han gustado durante todo este proceso que llevo de casi 22 años como actor. Y hablando sobre el interior, digamos, lo que la parte por ahí que la gente común no ve, porque por ahí uno ve una película, un corto, una obra, y lo que ve es lo que vos le querés mostrar, lo que estuvieron entrenando tanto tiempo actuando para poder mostrar. Pero hablando sobre lo que está dentro de eso, ¿qué cosas te hacen poner más incómodo en un set de grabación o qué necesitas para sentirte cómodo dentro de uno? Bueno, dependiendo, porque es muy distinto la actuación, lo que sea en teatro, a lo que es televisión, a lo que es cine, a lo que es performance. Son líneas totalmente distintas para poder actuarlo y el proceso creativo y el proceso de realización también es muy distinto. Entonces, para mí, para yo sentirme cómodo en un personaje es que me sepa el texto, porque la memoria, no crean que es una de mis virtudes, he encontrado mis mañas y mis trucos para poder memorizar o para poder adaptar o acomodar o resolver, que es la improvisación, que es sumamente importante, que como actores tenemos que aprender a desarrollar la improvisación y que para mí, si yo tengo la línea de acción correcta y entiendo lo que el personaje quiere transmitir y comprendo también lo que los compañeros quieran transmitirme, entonces yo con eso me siento seguro. Más allá de algún tipo de escena, porque he hecho infinidad de personajes, he hecho hombre, he hecho de mujer, he hecho de cosa, he hecho de animal, he hecho de ser fantástico, de objeto, de todo, he hecho desnudo, he hecho con ropa, de todas las maneras, y yo creo que principalmente de mis puntos vulnerables ha sido esto, la memoria, porque algo que yo hago antes de entrar a escena, me agarro mi guión o mi libreto y me pongo a leerlo rapidísimo para tener como fresco y poder entrar. Entonces, si no tengo bien anclado esa parte, sí me siento muy inseguro en la escena y entonces no permito que el personaje se manifieste, sino que ya es el actor el que está interfiriendo en vez de estar interviniendo. ¿Y qué crees vos que es el parámetro con el cual medir que alguien es un buen actor, por ejemplo? Unos Sí, pueden creer que es la cantidad diferente de personajes que pueden llegar a interpretar de buena manera. Eso es lo que piensan algunos, pero vos, por ejemplo, ¿qué pensás de eso? no, para mí es que un buen actor es aquel que desaparece en la escena y da permiso a que el personaje se muestre. Porque si yo, como Carlos Pedreira, estoy en la escena y la gente ve a Carlos Pedreira, entonces no estoy actuando. Estoy exhibiéndome a mí porque quiero llamar la atención, quiero ser visto. Pero cuando yo desaparezco y presto mi cuerpo para que el personaje surja y que las personas digan, es que no te veía a ti, veía al personaje, ahí está realmente la actuación. Es como la danza y el danzante. Si tú estás viendo al danzante bailar, entonces no está la danza viva, está interfiriendo, requiere desaparecer por completo para que sea la música la que se exprese a través de ese cuerpo. Entonces, para mí es eso, es el poder llevar al público también a otras dimensiones, a otras realidades, porque claro, hay actores que ellos ya son un personaje y que en todas las películas o en todas las obras siempre son ellos, pero es que ya es el personaje que está así creado. Y hay otros, como yo y como muchos otros, que tenemos la capacidad de transformarnos, que somos transformistas, que somos camaleones, que podemos convertirnos en múltiples personalidades o esencias. Y también dependerá el tipo de obra o el tipo de proyecto que sea, porque te digo, es que varía mucho. Hay actores que son buenísimos en cine, pero son pésimos en teatro. Hay actores que son buenísimos en teatro, pero son muy malos en televisión, porque son bien distintas las formas de actuar en cada una de estas áreas y que yo he requerido ir aprendiendo y desarrollando y que no ha sido fácil
Ha sido bastante complejo y solamente a través del error puedes encontrar los aciertos. Sí, obviamente. Es una de las cosas más importantes que, como hablábamos antes, también se llevan de la mano con la experiencia, se podría decir de alguna manera, porque si no experimentás no tenés la posibilidad de cometer los errores que te van a decir, ah, si hago esto, va a pasar esto, entonces no lo tengo que hacer de esa manera. O vas a ir formando tu criterio, más que nada, que es lo más importante, formar tu propio criterio a la hora de ejercer tu rol como artista, porque vos podés leer miles de libros de miles de artistas y tenés miles de visiones distintas, pero al fin y al cabo capaz ninguna te sirve y encontrás la tuya que es la que más te sirve. Pero bueno, eso ya depende de cada uno también. Y además una cosa importante con eso que dices, es en sí un equipo. Nosotros que somos actores estamos frente a la pantalla o en el escenario, pero no solamente estamos nosotros, está detrás de nosotros o junto con nosotros todo un equipo, que es el director, que son los compañeros, que es el escenógrafo, el iluminador, el musicalizador. Entonces, como un equipo, todos requerimos ir en una misma línea de comunicación para que esa magia se pueda transmitir. Porque si yo como actor estoy en mi etapa solamente narcisista y egocentrista, en donde no me importan los demás, entonces ahí es donde notas que algo falla en el proyecto. Todos, cuando tú tienes un buen compañero o compañera actriz o actor que te da la réplica y que tiene esa capacidad, te potencializa tú también dar eso. Pero muchas veces cuando no tienes un compañero o una compañera que tenga esa capacidad de interpretación, o muchas veces también hasta el director, porque un actor puede ser muy bueno, pero si tiene una mala dirección, se puede ver pésimo. Si el actor tiene tablas, aunque tenga un mal director, podrá surfear la ola de alguna manera. Entonces, si tienes un buen director, tienes un buen equipo y buenos actores, entonces haces una obra maestra. Sí, obviamente creo yo que el equipo en un conjunto, porque la obra de teatro no es solo el actor, tipo, es un equipo entero, como en todas las cosas que pasan, que tengan que ver con audiovisual también, es todo un equipo, está por ejemplo en cine está el camarógrafo, las luces, el sonidista, los que maquillan, los que están editando el video, después en teatro están los que hacen la vestimenta, y es todo un conjunto en equipo que se arma formando una sola cosa, que es lo más lindo también, es como poder crear algo ya no solo, sino con un compañero al lado, que terminás entrando en una confianza que es una confianza que no se consigue con otros tipos de ámbitos también. Así es. Perfecto. Bueno, entonces ya damos por terminado el primer bloque en donde estuvimos hablando del pasado de Carlos, y en este momento vamos a dar pie a la primera pausa en donde vamos a estar mostrando material de Carlos, él actuando, y después de la segunda pausa vamos a venir al bloque 2 en donde vamos a estar hablando un poco del presente. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están viendo, nos veremos después de la pausa. ¿Y ahora qué pasó? No empieces ahora con tu televisión porque me vas a poner de malas. Para variar. ¿No tienes sal? ¡Ay, pinche Juana! ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me llames Juana? Ay, mana, qué exagerada eres. ¿Y ese milagro que te apareces por estos rumbos? Ay, no, mana. Lo que pasa es que la competencia por aquí está bien gruesa. ¿Qué me dices a mí? Que llevo 2 mendigos días que me voy en blanco. Y con este pinche frío, estoy que me lleva la chingada, mana. Pues como que te caí del cielo. Te quiero encargar algo. Disfrútala sin medida.
¿Qué onda, mi vida? Ay, si serás muy sortudota, ¿no? ¿Qué? ¿Qué haces esta de aquí a qué? Pues me tocó dobletear, ¿tú crees? Puta, cabrón, ya estás peor que yo, güey. Con los calzones para abajo y las nalgas para arriba. Dale, cabrón, búrlate a otra persona, ¿eh? Ya no aguantas nada. No, pues ahora que vea a don Faustino le voy a decir que te ponga a dobletear toda la semana, cabrón. Ay, no seas así, siendo bien bruja. ¿Qué? ¿Te trajeron mi encarguito? Clarines. Pero, pues te lo paso a discreción, ¿no? No, espérate que se vaya aquí. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues un rato, llegó medio pistola. Ahora sí me dice, ¿otra vez ya sabías? Sí, algo así me dijo. Por la cara que trae se ve que ahora sí le pegó bien gacho. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Sabes qué? Deja, voy a hablar con él. Yo soy la única que lo hace. Entonces diviértete conmigo. Tómate unos tecitos, ¿sí? ¿Estás deprimido? No, por. Te traigo unos bien bonitos de lo mejor. Pero necesito que estés muy bien porque si no te me vas a mal viajar. Sensibilidad a todo lo que... No, quiero que... No sé. Déjame pensarlo. ¿Cómo está mi cachorrito? Ah, muy bien. A ver, abra la boquita. Eso es. A ver. ¡Rojo! ¡Rojo, cabrón! Que se ve más que tocas. Llévame hasta donde es mi marca. ¿Rápido? Ok, me quedo. Corte. Pues espero que tengas la conciencia tranquila, ¿eh? No te vaya a caer a ti también la voladora. ¿El tiempo qué es, papá? ¡Estoy en llamas! ¡Dame agua! ¡Dame agua! Tú eres yo soy tú. Ser feliz. La felicidad está en ti, no enterrado bajo el cemento de los rascacielos. La oportunidad florece para quien trabaja, la felicidad la cosecha para quien la busca. Itiarica, itiarica, itiarica. Maldito tequila, sagrado alimento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. ¿Sabes? Y eso ha paralizado un montón de actividades en general, pero sobre todo los lados artísticos, la de teatro, los cines, juntadas de los conciertos, cosas así. Y mucha gente se ha trabado en eso, pero otra gente lo ha usado como inspiración y en su propia casa se ha desarrollado un poco más como artista. Vos apenas comenzó la pandemia, ¿seguiste actuando o también tuviste un parón? ¿Cómo pudiste manejarlo? Es que cuando ocurrió lo de la pandemia en 2020, yo estaba en España y yo no me estaba dedicando ya a la actuación, o sea, estaba dando conferencias como terapeuta y en otras áreas que me manejo, estaba más enfocado en esa área, entonces directamente en lo que era la parte actoral, no, pero ya me estaba surgiendo dentro de mí otra vez el llamado de querer volver a estar en el escenario y todo esto. Y sí, varios de mis compañeros conocidos estaban en shock porque ellos se quedaron paralizados, porque no tenían forma de ingresar dinero a sus bolsillos, porque no había shows, no había presentaciones, todo se estaba haciendo vía online y entonces pues el teatro es algo vivencial, es algo de contacto.
Entonces hay cosas que se pueden hacer online, pero hay otras cosas que no se pueden hacer como tal. Pero cuando yo decido regresar aquí a México, a Guadalajara, yo regresé el 21 de diciembre del 2020 aquí a México, y en febrero decidí retornar a mi profesión como actor, y desde que entré yo no me he dado cuenta que haya pandemia. He estado haciendo cine, estoy haciendo teatro, he estado dando conferencias, he estado haciendo teleserie para unitarios para Estados Unidos, y yo creo que algo muy importante es que cada uno de nosotros estamos en una época de crear realidad propia. El problema es cuando te quedas enganchado en una forma de pensamiento de un grupo de personas y se empieza a hacer una paranoia y se empieza a paralizar todo, pero no todo el mundo está así. Entonces es encontrar los caminos, encontrar las opciones, y yo te digo, desde que regresé a mi profesión como actor, me está yendo pues bastante bien y en poco tiempo, y eso que dejé 7 años de pausa por completo, en donde yo creí que pues, ya tal vez ya ni se iban a acordar de mí, y al contrario, acabo de estar en el Festival Internacional de Cine de Tequila, que es un festival que me invitaron a participar con un cortometraje que realicé ahí, y estuve haciendo un montón de cosas, claro, tienen muchos protocolos que por la seguridad, por decirlo de alguna manera, pero no todos los lugares y no todas las producciones se manejan así. Entonces ahorita hay toda una paranoia a nivel internacional en donde es a dónde te quieres conectar tú, con qué línea te quieres conectar tú, con qué gente te quieres conectar tú, y que la cuestión de la salud empieza por la mente, empieza por tu sistema inmunológico y empieza por otras áreas. Entonces, esta época yo creo que es una gran época para poder crecer y que decidas qué quieres hacer. Y más los que estamos en esta área profesional como actores, es un reinventarse, es tomar a favor las experiencias y todo lo que se está sintiendo y lo que se está experimentando, porque los personajes van a tener una mayor vida. Y es otra vez relaciones públicas, porque es estar conectando, comunicándote. Y lo mejor de esta época, que como todos nos estamos interconectando vía online, nos podemos conectar en cualquier parte del mundo, como yo ahorita con ustedes en Argentina, y que de aquí puede salir un tipo de relación que puede, alguien me solicite por allá para poder hacer una película o hacer algo así, o ustedes que se vengan para México a hacer sus programas, qué sé yo. Pueden pasar tantas cosas, pero es de qué forma tú decides crear tu realidad y no como algo o alguien quiera condicionarte a esa realidad. Porque si en Ciudad de México ha estado mucho más restrictivo que aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara pues, yo me siento bastante libre y estoy haciendo un montón de cosas. Entonces, véngase a Guadalajara. Sí, sí, sí. Pasa que eso también depende mucho de la ciudad. Por ejemplo, acá en Argentina pasa que está la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar en donde concurre muchísima gente, y después tenés otros tipos de provincias que no son tan habitadas, que son como Formosa, Salta, cosas así. Pero bueno, eso ya depende también de cada provincia. Pero bueno, también más adelante vamos a hablar algo que tiene que ver con la salud mental en el bloque 3. Vamos a hablar con el terapeuta en este caso, pero vamos a dejarlo para después. Y me parece muy interesante lo que estabas hablando con el hecho de también de los personajes y todo eso. Así que quería preguntarte, ¿cuál es tu rutina para adentrarte en un personaje? ¿Tenés alguna rutina en especial o depende del tipo de personaje que te venga? Pues mira, ha cambiado tanto de cuando yo inicié mi carrera como actor a cuando puse la pausa y ahora que he retornado a la profesión. Ahora estoy mucho más relajado, ahora me divierto. En aquel entonces hubo un momento que me presionaba y me autoexigía tanto que no lo estaba ya disfrutando, y que ya no lo estaba haciendo realmente por el gusto de hacerlo, sino ya se había vuelto hasta cierto punto una obligación para sobrevivir, para poder tener ingresos, para poder comer. Y entonces ya no era algo saludable. Entonces, en aquel entonces, la forma en que yo podía entrar a los personajes, pues principalmente, que hasta la fecha lo sigo haciendo, es a través de la caracterización. Yo lo que hago es visualizar el personaje, ponerle una postura corporal, ponerle una voz, caracterizarlo físicamente, y a partir de ahí surge de forma natural. Entonces, cuando yo me dan un texto, ya sea para teatro o un guión para cine o algún guión para televisión,
es leer el personaje y que sea el propio personaje el que me va indicando quién es. No soy directamente yo, sino que es él o ella el que me va mostrando a través de lo que está escrito y a través del tiempo, de la época que se esté realizando, del contexto que tenga, y yo voy visualizándolo, o sea, me empiezan a llegar imágenes de cómo es que se ve físicamente, y a partir de ahí todo lo demás empieza a ser como algo consecutivo, en donde, como les decía en el bloque anterior, la cuestión de la memoria, eso es a veces lo que más me estresa, principalmente eso, pero de ahí en más, si eso está ahí en su lugar, todo lo demás fluye sin ningún problema y que ahora me siento muy contento por haber regresado a mi profesión como actor porque lo estoy disfrutando muchísimo, aunque hay momentitos que me estreso o solamente en todo esto que he hecho he sentido una sola vez sentí nervios. Dice, ay, qué raro, ya hace mucho que no sentía eso. Y sentí esos nervios. Las otras veces no, solamente es como fluir y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no haya pasado antes y que no lo haya solucionado. Entonces, le fluyo. Y ahora preguntándote sobre ya siguiendo este hilo de la actuación, ¿cuál es la actuación tuya de la que te sentís más orgulloso y cuál es el personaje tuyo favorito de los que vos interpretaste? Ay, es muy complejo esa pregunta porque cada uno de mis personajes me han aportado algo en mi vida y me he enamorado de cada uno y además es bien interesante. Ahora que estuve haciendo los collages para compartírselos a ustedes, para que lo pudiésemos ver todos los espectadores, lo pudiesen ver, es bien interesante de cómo yo en aquel entonces, mi percepción de mí no me consideraba que tuviese talento o que eh, fuera bueno haciendo los personajes, pero ahora viendo cada una de esas escenas y viendo la capacidad de ser camaleónico, me ha cambiado totalmente mi perspectiva, de darme cuenta que en aquel entonces mi autoestima y mi autovalorización estaba por los suelos y que ahora ya está mucho más centrado y mucho más establecido y que no hay en sí un personaje que pudiese decir el único, eh, pero pues es que han sido tantos, 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 pero yo creo que con el que más me divertí, eso sí lo tengo más claro, es con el de Puck, en Suena Noche de Verano, y con otro que se llamaba Mitos y Leyendas, que era una obra en donde eran personajes fantásticos y yo interpretaba el personaje de Tim Burton a Jack Skellington, y ese personaje también era muy divertido, y entonces yo creo que estos personajes son con los que más me llegaba a divertir y me disfrutaba tanto, aunque tardaba casi hora y media, 2 horas para maquillarme. Entonces sí era como un proceso muy fuerte de caracterización para lo que, o sea, duraba prácticamente la caracterización lo que duraba la obra de teatro. Entonces, pero me divertía muchísimo y yo creo que eso es lo que me motivaba a poder hacer estas obras de teatro y esos dos personajes. Aunque me gustan mucho también los dramáticos, los que les sale la lagrimita y los que lloran, que son intensos. Son como más... Y ya diciéndote una pregunta que puede resultarte muy compleja responderla o muy fácil, que es, ¿qué significa la actuación en tu vida? La actuación para mí me ha salvado la vida. Yo creo que ha sido, si no fuera por esta área, me hubiera suicidado hace mucho tiempo o me hubiera ya muerto. Porque creo que el hecho de que poder interpretar a través del arte, el arte es sumamente sanador, el arte sirve para poder curar cualquier enfermedad y se puede expresar todas esas fantasías o todas esas áreas que de pronto no me atrevería yo a hacerlo en mi vida personal por no querer lastimar a otras personas. Por ejemplo, a mí me encanta muchas veces cuando hago de malo, de villano o de asesino, psicópata, porque es algo que yo decidí no hacer en mi vida personal, pero me permito
poder liberar esa parte oscura a través de estos personajes y me sirven para poder liberarme, o también cuando hago personajes muy lumínicos, muy luminosos y demás, también me permiten poder expresar esa área, porque al final de cuentas, tanto yo como persona, como los personajes que interpreto, yo les presto una parte de mí, ellos me regalan algo de ellos. Entonces, creo que esta mancuerna que he hecho con esta profesión es lo que hizo que después de 7 años decidiera otra vez estar aquí y que, bueno, ahora estoy participando con ustedes en esta entrevista porque veo toda la parte terapéutica y que en verdad me ha servido muchísimo para mantenerme cuerdo, aunque tengo una parte de locura, pero me permite estar más cuerdo, más centrado. Claro O sea, que también yo creo que uno sentir que uno mismo sirve para algo, creo que también nos da como un fortalecimiento en nosotros mismos, en sentir que realmente valemos para algo. Aparte también sobre lo que decía sobre sacar las partes oscuras de nosotros mismos, hiciste recordar a MKS, que es un rapero famoso acá en Argentina, que, que batalla rimando contra otras personas. Entonces él había dicho una vez que descargaba toda la bronca de lo que le pasaba durante la semana en ese momento que batallaba contra otras personas verbalmente. Entonces Así es. creo que también en diferentes ramas puede ser lo mismo. Por ejemplo, una persona que pinta, que todos los sentimientos, las cosas que le están pasando por la cabeza, también los termina devolviendo de una manera artística. Sí, Y para vos, ya quizás seguramente muchas veces lo pensaste y quizás no tengas una respuesta clara o quizás sí, pero ¿qué tendría que pasar en tu carrera para que vos mismo digas, llegué a donde quería llegar? ah, es que yo creo que esta profesión no hay un límite. Hay limitaciones, que es distinto, pero no creo que haya un límite de decir es que ya llegué. Para cualquier actor, yo creo que tal vez su gran ambición podría ser un Oscar, ¿no? Pues si vemos en el reconocimiento a nivel internacional y todo eso es como algo que se pudiese querer como tal y alguien tal vez gana un Oscar y dice ya llegué, pero no creo que en mi profesión diga ya llegué a un punto como tal, no, porque siempre va a haber algo más y siempre va a haber nuevos personajes y va a haber nuevas interpretaciones y nuevos proyectos y eso es lo que mantiene realmente la vida, porque una vez que se llega a ese punto, a ese gran logro, después ¿qué? Es lo que le pasa a personas cuando se jubilan, que después de que se jubilan muchos se terminan muriendo de tristeza porque ya llegaron y ahora qué. Entonces, esta profesión, yo creo que además que es una de las profesiones que es muy exigente, pero a la vez muy noble, porque no importa la edad que tengas, siempre habrá algún personaje. Que a comparación, por ejemplo, de ser bailarines, no. Los bailarines y principalmente de ballet tienen una edad que después se convierten en maestros, pero ya no pueden seguir en la carrera como tal. Entonces hay ciertas áreas de las artes que tienen un límite, pero como lo que es la actuación, no, porque si podemos ver a grandes actores y actrices que empezaron desde que tenían 2 añitos de edad y hasta que envejecieron y puedes ver todo su repertorio y demás, es que fueron adaptándose. Yo creo que lo más complicado es que me está ocurriendo ahora a mí, que estoy cambiando de edad, porque ya tengo actualmente 38 años, aunque no los aparento físicamente del todo, pero están cambiando los personajes. Yo estaba más acostumbrado a ser como jovencitos y ahora ya me están queriendo invitar a ser papá joven y digo, ¿cómo se atreven? Y cosas así, porque eso es lo que más trabajo me está costando poder aceptar que pues, la vida va cambiando y que por lo tanto ahora vienen otros personajes distintos a los que estoy acostumbrado o a los que estaba acostumbrado a hacer o interpretar, aunque yo podía ser de diferentes edades, pero no es lo mismo cuando yo tenía 18 interpretaba a alguien de 38 a cuando ahora ya tengo 38 y ahora tengo que interpretar a alguien de 19. Entonces, ya cambia mucho, mucho el panorama y el aspecto. Entonces, yo creo que esto tiene siempre una continuidad y mi satisfacción es que cada proyecto en el que estoy, cada montaje o cada realización, ese es mi objetivo, que salga
al 100% y dar lo mejor de mí, y que por supuesto siempre voy a poder perfeccionar más en las siguientes propuestas, en las siguientes producciones, pero yo creo que ahí es cada proyecto es lo que se tiene que concretar y lo que se tiene que realizar. Sí, obviamente también es parte de un todo, que terminás creciendo y terminás ganando nuevas experiencias, ya que vas a interpretar papeles que cuando eras más joven no ibas a interpretar porque por ahí no calzaban con tu apariencia, tu forma de pensar o muchas cosas. Acá por ahí puede que se esté escuchando a mi perra llorando, pobrecita. Tenemos le mando público. salud. Me está bucheando. No, mentira. Así que bueno. Pero bueno, ya habiendo hecho todas estas preguntas, vamos a dar por terminado el segundo bloque y en este momento vamos a ir a la segunda pausa en donde también vamos a mostrar más material de Carlos Pedreira que nos ha pasado él. Ha hecho un par de collages, como han visto en la primera pausa, que es toda la parte de teatro, y ahora va a pasar una parte que creo que tiene que ver con la televisión. Así que muchísimas gracias a todas las que están viendo. Recuerden que pueden dejar su comentario y nos vemos después de la pausa. Mis pestañas. La adivina, mis pestañas. Mis pestañas. ¿Por qué me despeinas? ¿Dónde están mis pestañas? ¡Estúpida! ¡Estas son naturales! ¡Naturales, mis caderas, pendeja! ¡Estas sí son tetas! ¡Tu madre! ¡Ay, no hay mis extensiones también! ¿Qué extensiones? ¡Mis extensiones no me las vas a hacer! ¡Buenos días, vecina! ¿Qué tienen de bueno? ¿Dónde he tenido un hijo tan feo? Aquí a mí no me metan en sus pleitos. Ay, no, mi hijo no está feo. Digamos que es así como exótico. Más te vale resolver lo del chamaco, o si no lo va a dar en adopción, ¿eh? ¿No vas a ser responsable de él? Son 20 años. El pica chochito andar pensando si se andaban tirando otros güeyes. Oye, ¿es en serio? ¿Es en serio, güey? ¿Por qué no me quieres contarme nada? Pues es que no hay nada que contar, pendeja. Está bien pinche escuincle, pero me acuerdo de ese mamón. Solo tengo un pinche recuerdo de él. Uno solo de que se le ocurrió llevarnos al pinche zoológico a ver a los putos orangutanes. Y me iba cargando acá en sus pinches ojos. De pronto me bajó ahí al suelo y me dejó ahí con mi hermana que lo que iba a mear.
y el pinche ojete se empezó a tardar. La pendeja de mi hermana se puso también histérica, y por más que me decía cosas para tranquilizarme, animales, yo veía cómo se estaba cagando de miedo la culera. Pensó que nos había dejado ahí el pinche ojete. Hasta que de plano se pone a chillar y que se acercan los pinches vigilantes. Se pusieron a buscarlo, todo el puto zoológico, los pendejos. Cuando estaban a punto de llevarnos a la pinche delegación, ahí aparece el cabrón así, tan campante igualito que ahora. ¡Vete a la verga, pendeja! Esa pinche historia francamente me da boca de la platiqué para que me dejes estar chingando. Con la ayuda de mi hijo Tristán, chico. Estoy escuchando medio raro. Hola, ¿qué tal? Ahora sí volvimos. En este momento ya damos por finalizada la segunda pausa y vamos a dar comienzo al tercer bloque, pero hoy decidimos darle una vuelta de rosca más, ya que nuestro invitado nos dio la posibilidad, lo consultamos con él, como no comentamos al principio, pero él, aparte de ser actor, también tiene una parte de terapeuta y conferir. Que hace conferencias, no sé cómo se dice bien la palabra, me cuesta pronunciar, hace conferencias, hace más de 10 años, viene haciendo conferencias de lo que tenga que ver con la salud mental, con temas de meditación o cosas así que decidimos dedicar este bloque a esta sección, así que en este momento vamos a empezar hablando de salud mental. Y la primera pregunta que te hago para ir adentrándonos un poco más en este tema, que me parece tan interesante, es, ya que sos actor, vamos a hablar del lado actoral, obviamente, pero si querés también podés profundizar en temas de otros artistas. Hablando de la salud mental, ¿cuáles son los problemas más comunes que viste en un actor? Puede ser por experiencia propia o por experiencia ajena que hayas visto. Esta profesión principalmente es muy exigente en cuestión de los tiempos, los horarios y todo eso, y muchos actores se pierden en temas de las drogas, porque a veces para poder soportar llamados de 2, 3, 4 días sin poder dormir, igual que los cantantes y todo eso, pues consumen ciertas sustancias para poderse mantener. El problema de eso es que al volverse dependientes de sustancias, creen que eso les hace ser buenos en el escenario o talentosos o todo este tipo de cosas, en donde pues ahí muchos se han perdido y conocemos de muchos casos que se han dado sobredosis a lo largo de la historia, que también yo creo que esta cuestión de la salud mental en los actores también tiene que ver con la cuestión de lo que decía al principio con los personajes que me movieron muy profundamente a mí, en Orestes, que había cosas que yo no tenía resueltas personalmente con las relaciones familiares, en donde después de hacer esa obra de teatro tuve un desequilibrio psicoemocional tan fuerte que estuve en un psiquiátrico internado durante 10 días, porque tuve como se me cruzaron todos los cables entre situaciones personales que yo tenía junto con lo que fue el propio proyecto, y de hecho cuando yo estaba ya en el psiquiátrico llegó a irme a visitar el director de la obra y me decía, ¿tú qué haces aquí? Dice, tú no eres Orestes. Dice, ¿tú qué haces aquí? Y entonces fue como darme cuenta de dónde yo me había perdido, porque parte de los diagnósticos que se me habían dado en aquel entonces, que tenía que ver con un TOC, que era temas de ansiedad y relacionado también con maníaco depresivo, compulsivo, obsesivo, bla, 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 y que tenía tintes de múltiples personalidades, que en aquel entonces se le llamaba así, que eso también me facilitaba que pues los personajes no fueran personajes, sino que fueran personas. Se me facilitaba mucho porque tenía esa capacidad. Entonces, recuerdo que el psiquiatra lo que me decía en aquel entonces es que era como si hubiera muchas velas, pero lo que me estaba pasando es que se están apagando cada una de esas velas, y al estarse apagando cada una de esas velas, de esos alter ego, había el peligro de que se apagara mi propia vela por perderme
entre eso y que lo que le ha pasado a algunos actores, como le pasó al que interpretó al Guasón, al Joker en Batman, en donde él se metió tanto en el personaje junto con la cocaína que terminó dándose una sobredosis porque se dio cuenta de su parte oscura. O sea, era algo que no tenía él resuelto en sí mismo y entonces lo llevó a la muerte. Y así ha habido muchos que se han perdido, porque yo cuando, por ejemplo, doy terapia, actores o actrices, primero les pregunto qué personaje están interpretando en ese momento en su vida, porque casualmente tiene que ver con su vida personal. Todas las personas que he atendido es como están personalmente, ese personaje está expresando algo de su interior a nivel inconsciente y ahí de pronto tiene las soluciones hasta en el propio personaje, viendo hacia dónde se direcciona, porque si yo tengo, no sé, un personaje de violento y resulta que en mi vida personal estoy teniendo conflictos con la agresividad, ya sea personal o de recibirla de otras personas, entonces ya el personaje me está denotando hacia dónde se puede ir dirigiendo mi vida y ahí es donde se requiere hacer el discernir entre lo que es la persona y el personaje. O muchas veces, como también me llegó a ocurrir, estuve la primera película para cine que hice llamada Fantasías, que fue distribuida por la Universal Pictures por todo el mundo. Ahí el personaje era un chico de familia de dinero, con dinero, que tenía automóvil, tenía novia, o sea, tenía todo lo opuesto a lo que yo tenía en ese entonces y entonces me causaba un punto de depresión el darme cuenta que mi personaje tenía cosas que yo no estaba teniendo en mi vida y me era muy confrontativo tener esa parte en donde decía, ¿por qué mi vida me ha tocado de esta forma y no de esa manera? Entonces allí es donde de pronto la persona puede diluirse y se termina convirtiendo en personaje. De hecho, hay una película que le recomiendo maravillosamente para que entiendan de esto que estoy hablando, que en México se llamó La Marmota. Es de Mel Gibson y trata sobre un hombre que, no sé, no recuerdo muy bien la historia, pero es algo así como que era un empresario y entonces él cae en una depresión y está muy mal y empieza a perder su trabajo y empieza a perder sus relaciones y demás y llega a un punto de estar prácticamente en un basurero y de pronto encuentra un títere, que es una marmota, y como un tipo de castorcito, y cuando le mete la mano al títere y empieza a hablar con el títere, empieza a hablar consigo mismo y entonces ese muñeco lo empieza a llevar otra vez al éxito y lo vuelve totalmente empresario y empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero empieza a disociarse él y entonces llega a un punto de locura en donde ese títere empieza a tener vida propia y él ya no sabe quién es, porque ese fue un recurso para sobrevivir, no para vivir, que son cosas distintas. Entonces ahí está una perfecta analogía de lo que puede pasarle a algunos actores o actrices cuando no se tiene bien puestos los pies sobre la tierra o no se hace un proceso interno. Porque de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay ciertas películas, ellos tienen coach actorales y tienen terapeutas y psicoanalistas. ¿Para qué? Porque cuando de pronto son personajes que son muy fuertes, muchas veces requieren terapia porque les puede trastocar. Y más cuando son películas de terror o de horror o de suspenso, que es mucha cuestión muy psicológica y muy mental. Hay veces que no pueden dormir o todo esto. ¿Y por qué? Porque es una línea muy delgada. Entonces, creo que es sumamente importante el proceso interior, el identificarte, el conocerte y saber que esos personajes pues son de cierta manera alter ego, o sea, son partes de ti mismo que están expresándose y el hecho de quererlos negar pues termina provocando que tomen vida propia y terminen haciendo tu vida en vez de que tú seas el que lleves la vida. Claro, y también hablando de ese tema que me parece muy importante, el hecho de que eso te causa un desequilibrio de tu propia persona. Entonces, vos a la hora de tener ese desequilibrio, te terminás perdiendo, como estabas comentando. Y me estaba preguntando también, porque he visto que también tenías cosas con el tema de la meditación, quería saber si la meditación ayuda de alguna manera a tener algún tipo de equilibrio con uno mismo para poder no descentralizarse, como vos dijiste, disociarse,
y poder mantenerse conectado con uno mismo, porque yo creo que la meditación sirve también para poder encontrarse y poder hacer la introspección también, que es muy importante, de poder pensar por qué uno hace lo que hace. Claro que sí. Además hay muchos tipos de meditación. Es que en la meditación hay una gran confusión, que se cree que meditar es cerrar los ojitos, dejar la mente en blanco y ya. No, no, eso no es meditar. El meditar es presencia. Y hay meditación pasiva y hay meditación activa. La meditación pasiva son como la meditación zen, que son a través de visualización, de estar totalmente en quietud y permitir que todos los pensamientos pues, se estén moviendo y solamente estar observando un punto. Hay Vipassana, que es una meditación tibetana, que es a través de respiraciones y de silencio, pero esas son las pasivas. Pero para nosotros que somos occidentales, con mentes muy hiperactivas, requerimos hacer meditaciones activas. ¿Cuáles son las activas? Las que son a través de la danza, a través de moverse, a través de la catarsis, porque es entrar al cuerpo, relajar el cuerpo y posiblemente se entre en estado meditativo. Porque yo puedo decir, yo voy a meditar, ajá, y tu mente no te deja en paz, porque hay demasiada energía, porque hay demasiadas emociones, porque hay demasiadas cosas reprimidas. Entonces lo que requieres es mover el cuerpo. Y actualmente yo estoy dando clases aquí en Guadalajara, precisamente de meditaciones activas enfocadas para actores, bailarines, todo eso porque es eso, encontrar un focus, un punto de atención, más que allá de la concentración, porque la concentración es concentrarte, es centrarte hacia adentro, pero es querer negar o querer evadir todo lo que ocurre en el exterior. Entonces la persona dice, ¿qué me desconcentraste? ¿Me sacaste? No, porque entonces lo que quería era que lo demás desapareciera y eso no. Lo que se requiere hacer es un punto de atención. La palabra atención significa sin tensión. Y como es sin tensión, entonces lo que hace es que estás en un punto enfocado, pero todo lo que ocurre a tu alrededor lo integras y lo llevas a tu presente en ese momento. Entonces esa observación te permite poder discernir, identificar y darte cuenta de estas diferencias y más en las profesiones artísticas, porque para poder ser artista se requiere ser sensible. Alguien que no es sensible no puede hacer arte. El arte es algo femenino, completamente. Requiere lo masculino, que es la parte de la acción, la parte que se encarga de la energía, de hacer el proyecto, de concretarlo, pero es lo femenino lo que se encarga de crearlo. Es la parte femenina lo que se encarga de conectarlo, de poder hacer toda esa parte introspectiva y se requiere ambos, femenino y masculino. Y las artes son totalmente, por eso se llaman las bellas artes, y eran las musas en la mitología, se manejaban con las musas de las artes, no eran hombres. Los hombres eran los héroes, los que hacían el viaje del guerrero, los que se iban a la aventura, a poderse encontrar a sí mismos, pero siempre tenían a la musa, siempre tenían esa parte femenina que los iba guiando con esa sensibilidad, con la vulnerabilidad. Y entonces la meditación precisamente te aporta todo eso, porque te permite poder distinguir. Y eso no significa que porque medite una persona, significa que ya no se va a enojar o que ya no va a tener tristezas o todo eso. No, lo que sucede es que lo puedes utilizar de otra manera, lo puedes observar de otra manera y por lo tanto se van recortando los tiempos negativos, o sea, ya no se dura tanto tiempo en el malestar, sino que ahora se pasa como si fuera un bache y sigues, que personas que no meditan se quedan atrapados en el bache y no pueden salir de ahí. Y muchos actores, a veces hay personajes que se quedan atrapados ahí y no pueden. Entonces la meditación es algo que les puede servir mucho y puede ser a través de técnicas de respiración, puede ser a través de técnicas de la danza. Todas las culturas iniciáticas tienen danzas en donde entran en trance a través del baile. ¿Y qué es entrar en trance? Entrar en trance no es como en las películas de terror que nos muestran que se voltean los ojos y que está poseída la persona, no, esa es otra cosa. Entrar en trance significa que estás en presencia absoluta, solamente que hay un cambio de conciencia, ya no es tu mente superficial, sino ya eres tú el que está ahí presente y entonces ya es cuando fluyes, es cuando la vida misma se empieza a manifestar a través de ti y el trance sirve para eso y estás totalmente consciente, o sea, no pierdes conciencia, si pierdes conciencia eso ya es otra cosa. Y resumiéndolo lo máximo posible, ¿qué es la glándula pineal? Es una glándula sumamente importantísima que se ha manejado en muchas culturas y que Descartes decía que era el asiento del alma, que ahí se encuentra el alma. Es una glándula que la tenemos en la parte posterior de nuestro cerebro,
prácticamente en el centro, y se le conoce como glándula pineal o piña porque tiene la forma de una piña. Y dentro de esta glándula tiene unos cristales, como si fueran cuarzos, que cuando se activa se frotan los cristales y se enciende, se ilumina. Entonces, la glándula pineal a nivel fisiológico, para lo que nos sirve es para podernos mantener equilibrados emocionalmente, porque es la que se encarga de generar la serotonina en nuestro cerebro, que es la que se encarga de que te sientas dentro de tu cuerpo, que te sientas tranquilo, que te sientas con apetito sexual, que te modula precisamente también el apetito del hambre, el que se encarga de que puedas tener noción de tus emociones y todo esto, y se estimula a través de la luz solar. Es como se suele estimular principalmente, que es las técnicas de sun gazing, que eran técnicas solares. Y por la noche se convierte en melatonina, que es otro neurotransmisor que se encarga precisamente de llevarnos al mundo de los sueños. Si una persona no está generando melatonina en su cerebro, no puede dormir. Es cuando tienes insomnios porque tu melatonina no está funcionando correctamente. Y la melatonina se encarga de que todo el cuerpo se regenere y es la que se encarga de que tengas visiones místicas o tengas estos sueños sumamente extravagantes. Entonces, cuando la glándula pineal está activada, es como encender esta luz. Voy a hacer a ver si se alcanza a ver como un ejercicio. Ahorita apagué la luz aquí. Es como si así estuviera desactivada, entonces estás en el plano terrenal. Pero de pronto yo enciendo la luz y entonces conectas al plano espiritual. Y ahí puedes conectarte a algo que se llama campo morfogenético, que es como un tipo de Wi-Fi a nivel espiritual, donde puedes sacar cualquier tipo de información de lo que quieras. Y puedes aprender. Es como en la película de Matrix. Para los que no han visto, pues vean la película de Matrix, cuando a Neo le ponen el chip para aprender artes marciales y le descargan como el archivo, pues eso es el campo morfogenético. Entonces hay personas que aprendemos a través de conectarnos en ese campo y de ahí podemos sacar mucha información de muchas cosas. Entonces, para todo tipo de personas es sumamente importante. Además, cuando se activa la glándula pineal es el famoso tercer ojo, que lo maneja en la India principalmente. Es el punto que se encuentra aquí, y es la visión. Pero esta visión no solamente es hacia el exterior, no es para ver otras dimensiones o el aura, sino es poder atravesar tu propia oscuridad, poder identificar a lo que se llama esta parte de tu mente ego, y por lo tanto poder tú utilizarlo a favor y no que tu ego, esa parte de tu mente, te utilice a su favor. Es como cabalgar el caballo, pero que tú lleves las riendas, y no que el caballo te lleve a donde se le antoje. Entonces, la glándula pineal, hay muchas formas de estimularla, pero se requiere desintoxicar. El flúor se encarga de intoxicar la glándula pineal y de cristalizarla, y las pastas de dientes suelen tener flúor. Entonces el agua que es fluorada y todo eso no es muy bueno para áreas del cerebro, porque el flúor se utilizaba en los campos de concentración nazi para que las personas estuvieran atontadas y no pudiesen reaccionar y no pudiesen rebelarse. Entonces hay muchas cositas ahí que cuando se activa esto no es tan fácil que te puedan ver la cara. Me parece muy interesante. Me encantaría estar hablando toda la entrevista de este tema, pero lamentablemente no se va a poder hacer. Cualquier cosa, la gente que esté interesada en poder ver algo más de esto, él tiene un video, nada más que no está como Carlos Pedreira, está como Jacún Cristo, que tiene una conferencia, una entrevista que habla específicamente de la glándula pineal, que dura 1 hora, así que tienen material para rato, lo van a encontrar en YouTube apenas lo escriben. Jacún Cristo, glándula pineal. Así que en este momento voy a cerrar con la última pregunta, porque ya se nos pasó un poco la hora, pero quería hacer esta pregunta porque me parece interesante como para cerrar también. Y sería, cosas como la ansiedad y la depresión son muy comunes en los actores, actrices, en realidad en la mayor parte de los artistas. En escritores muchos se suicidan por depresión, hay pintores que tuvieron depresión y de ello también le ha salido algún tipo de demencia. ¿Vos tenés algún tipo de consejo para poder, no sé si aminorar esos problemas, porque no sé si se va a dar alguna forma, pero algo que los ayude a poder ver qué hacer en esa etapa que lo encierra a uno tan abajo, como por así decirlo? Es que, y es cierto, porque muchos artistas que son sumamente sensibles y todo eso pueden tener muchas sintomatologías de ansiedad y depresión por esa sensibilidad mal enfocada, y porque también hay una cuestión neurológica. O sea, la ansiedad y la depresión tiene que ver con neurotransmisores, neuroquímicos que cuando no están equilibrados porque la alimentación no es correcta o porque no, los estados del sueño no se respetan como tal,
pues entonces empieza a haber desequilibrios y además las programaciones que pueda tener esa persona desde que estaba en el útero de la madre, en la primera y segunda infancia, puede haber muchos registros ahí, que también el hecho de ser actores, pues la herida del actor y de la actriz es el reconocimiento, ser reconocido. Entonces ahí tienen una clave para todos nuestros compañeros que se dedican a las artes, es que hay un tema de querer ser visto, ser reconocido por algo, por alguien, y por eso muchas veces pueden entrar en crisis depresivas muy fuerte porque por más que hagan no son vistos porque quisieran ser vistos o reconocidos. Entonces ahí es bien importante el poder hacer todo este proceso psicoemocional junto con el proceso de nutrición, porque algo que yo he descubierto con toda esta situación, porque yo he tenido temas con la ansiedad y la depresión desde que era bebé, y que eso también yo creo que me dio las aptitudes artísticas y esta sensibilidad para poder interpretar muchos personajes, pero en mi vida personal, de pronto estos desequilibrios pues, me pusieron en ciertas etapas muy grave, me pusieron muy mal, y me da cuenta que era por todo un tema de desnutrición, porque no es lo mismo comer a nutrirse, son cosas distintas. Y para que nuestro cerebro funcione correctamente requiere estar bien mineralizado e hidratado. Tomar agua no significa hidratación, son cosas distintas. Entonces, el consejo que podría aportar para todos los artistas es que hagas tu proceso interior y que aprendas a nutrirte. Y nutrirte es aprender a cuáles son los elementos minerales que requiere tu cerebro para que tenga un correcto funcionar. Porque si no tienes todos esos elementos y además se consumen alcohol o drogas o azúcares blancas o harinas blancas o cosas así, que eso no significa que no puedas comerte una dona o algo así, sino que dependerá la constancia con referente a eso, pues se tienen que hacer muchos cambios. Entonces, comprender que no surge de la nada. Todo este tipo de sintomatologías. De hecho, pues este hombre, Robbie Williams, que hacía muchas películas de comedia, terminó suicidándose. Bueno, posiblemente se suicidó, posiblemente fue otra cosa, pero precisamente por depresión. Y ahí es una cuestión neurológica, porque había cosas que no tenía resueltas y que por más que hacía reír, algo dentro de él ya no estaba riendo. Entonces, por eso es muy importante el proceso terapéutico, que se lo permitan para poder ir equilibrando estas partes. Claro, me parece muy importante lo que dijiste y me parece, creo que una de las mejores maneras de poder ya cerrar esta entrevista, dando un consejo ya de tu lado de sabiduría también. Así que muchísimas gracias, Carlos Pedreira. Y ya damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo o que cortaron o que nos van a ver en YouTube más adelante. Muchísimas gracias a todos. Quería agradecer también a mi equipo, a Román, no sé si querés decir algunas palabras. Sí, quería agradecer a las 10 personas que nos estuvieron acompañando a lo largo y ancho de esta entrevista. Así que quería agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo. Y también quería agradecerle a Carlos por haber respondido tan bien, por habernos mostrado ya tantas cosas que por ahí alguno por ahí no se pone a pensar tanto, y creo que a todas las personas que nos estuvieron escuchando creo que sí se las van a quedar pensando. Así que muchas gracias por todo, por haber respondido tan bien, por haber venido horario y por todas las cosas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Román, Matías, Martín, por esta entrevista y a todos los que nos han acompañado y todos los que nos van a estar viendo en futuro, porque esto va a llegar a miles de personas, que eso es lo bueno de la tecnología actual, es que queda grabado, es como los libros, algo escrito que va a ir generación tras generación y mientras que se siga compartiendo para que pueda llegar para todos. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias a vos y seguro que Martín está muy agradecido también, que debe estar mandando saludos. Y ya esto es todo. Muchísimas gracias también. De paso, vamos a dar las gracias a los que nos consiguen los entrevistados, que son Vilma y Marcelo, también a nuestro productor, a nuestro equipo, y gracias a vos, Carlos. Ya dije muchas veces gracias, pero nunca está de más agradecer, que es una de las cosas más importantes, creo yo también. Así que damos por terminada la entrevista. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Toda la información de Carlos Pedreira va a estar en nuestra página web, yoquiarte.blogpost.com, y si no, los pueden encontrar en las redes como Carlos Pedreira o Jacun Cristo, si quieren ver su lado de terapeuta. Así que simplemente eso. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima edición. Saludos.
Si sumamos unas canicas, multiplicamos todos los colores, dividimos los materiales, así restaremos todo el aburrimiento. A continuación, les mostraré la técnica para pintar con canicas, pero para esto necesitaremos ciertos materiales. Por nada, nosotros te vamos a llamar, te vamos a dar todos los detalles y corremos con todos los gastos. Entonces, pues te agradezco mucho y te esperamos por allá. Es Armando, doctora. Mucho gusto. Es Armando, mi hijo. No, no, es mi hijo. No estaría mal. Mola. Ok. ¿No te gusta estar fea y panzón? ¿A quién le quieres gustar? ¿Ni siquiera a mí? A ti sí, a ti sí. A mí sí. Pues a mí, lo que no me gusta es que me quieran ver la cara de imbécil. Luis. Sé perfectamente bien que no estabas hablando con la intrometida de tu madre, sino con la sacadora de las martesas. ¿Eh? ¿Por qué mientes? ¿Cerdita? Oye, Luis, me estás ofendiendo. ¿Me estoy ofendiendo? Pues parece como si le hablara a una maldita pared. ¡Hola! ¡Hola! ¿No entiendes que no me gusta que estés hablando con esas malditas amistades? ¿Jugamos otra cosa? Ándale, no seas mala. Bebe. ¿Qué te pasa, tonto? Saben que yo ya me voy. Gracias. Esta es su zona de descanso. Oh, ¿y aquí van las estrellas? No, las extras, o sea, ustedes dos. Con permiso. Soy un imbécil. Yo no sabía que Flor estuviese tan enferma. Si eres un imbécil. Pero yo más por haberte hecho caso. Es que no tengo palabras para decirte cuánto lo siento. Todo fue por mi culpa. Ay, Luis Daniel. Es que todo este tiempo que perdiste, pudiste haberlo utilizado con ella. Las fotos, por favor. Por favor. Quiero agradecer a la gente que creyó en mi inocencia y principalmente a mi familia y a mis amigos. Y también yo quiero darle unos consejos para que no les pase lo mismo. Hay un rasgo muy extendido entre los chavos con baja autoestima, el temor exagerado a equivocarse, el pensar que se derivan grandes daños si se llegan a equivocar, el miedo a defraudar las expectativas y las esperanzas de los padres con más frecuencia del papá. ¿Otra vez la misma canción? Por eso te presento Grita y Acierta, donde veré qué tanto sabes de música. Adivina la canción, el artista, el disco, el videoclip. Dale play a tu memoria con Grita y Acierta. Juegos Hasbro DVD, donde la realidad... Hola, soy Tato. Tato es el hijo del vocalista. ¿En serio? Oye, ¿qué quiere decir la letra de Camino Púrpura? Mi amor, que se diviertan. Un gusto, señor. El gusto fue mío, Tato. Estás en la mira, Dragon. Con mi Bowie. Acción. Con mi habilidad en el Jolan, les daré una lección. Me encanta mi cámara, tiene una resolución buenísima. Y luego no brinca con la pantalla de la computadora. Órale, qué chingón. ¿Diciendo que Teo se para difícilmente por la oficina? No, simplemente
Teo descuida algunos pendientes que nosotros tenemos que terminar el trabajo por él. Pues aquí las... Sí, suena bastante interesante porque mira, el bloque anterior que yo tenía estaba como muy complicado de poderlo utilizar. Tenía que subir todas las fotos a la computadora y de ahí pasarlo a mi bloque a internet. Era mucho lío. Yo creo que va a ser muy fácil con esto. Y tienes la mejor conexión al mejor precio para disfrutar música, videos, fotos y mucho más. Contrátalo ahora y haz clic en Infinitum. Voy a enseñarte ahora de qué otra manera puedo sumirte en la voluptuosidad más extrema. Ay, separa bien tus muslos. Especialmente esta serie de televisión tiene que ver con la cuestión de, basándose en la vida de la Veneno, que la Veneno fue una transexual muy importante aquí en España. Sí, soy yo. ¿Dónde tienen a mi nena? No, escúchame tú, cabrón. Si no me entregas a mi nena, yo quiero saber que esté bien. Si no está bien, no vas a tener ni un pinche centavo, cabrón.